Listo, perfecto. Muy buenas tardes, noches para todos ustedes. Espero que estén muy bien. Vamos con nuestra onceava clase de nuestro curso de Power BI. Ya justamente a prácticamente 2 días de terminar nuestro curso. Recordemos que pues la intención es que el día de hoy terminemos al menos de ver otra fórmula de lenguaje Dash. Mañana pues redondemos un poco acerca de análisis de datos pues mirando las visualizaciones y el día viernes pues realizar la sustentación del proyecto. Entonces recuerden que tienen justamente hasta el día de mañana, jueves, para que me envíen el video y poderles calificar. Eh, Tengo una duda que me ha estado recorriendo, somos muy pocos. La verdad, mucha gente por pues, temas personales se ha salido del grupo, otros ni siquiera han contestado el llamado, entonces somos un grupo muy reducido. Yo necesito que por favor en el grupo que tenemos de WhatsApp, cada una me coloque su nombre completo y si están haciendo, pues están avanzando en el proyecto, porque digamos que generalmente tengo 13, 15 personas conectadas diariamente y pues no todas interactúan conmigo, ¿cierto? Pues entiendo el tema del internet y cosas así, pero me preocupa que pues ya el curso termina el viernes y que solamente reciba 5 o 6 proyectos. Entonces, la intención es que pues todos los que han estado en clase, todos me presenten su proyecto. Entonces, justamente ahora cuando estemos ya en la parte en que le vamos a dedicar al proyecto, porfa me coloquen en el WhatsApp para yo ir haciendo seguimiento de quiénes son esos proyectos que me van a enviar. ¿Listo? Y pues, como les dije ayer, no significa que tengan que hacerlo tal cual como yo lo hice. Yo les di una idea de cómo pueden presentar su proyecto. ¿Listo? En el video, para que pues tengan ese punto de partida. Bueno, nosotros ya hemos visto parte del lenguaje de datos, hemos hecho columnas calculadas y hemos utilizado a través de la base de datos que teníamos Relate, que nos permitía traer información de otra base de datos, siempre y cuando esas bases de datos estuvieran relacionadas directamente. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar otra fórmula que se llama Lookup Values, que nos va a permitir a nosotros poder también traer esa información y no vamos a necesitar que las tablas estén relacionadas, sino que vamos a necesitar un dato en común. ¿Listo? Entonces la intención es que hoy podamos ver esta fórmula, terminemos este tema y le dediquemos el tiempo a nuestro proyecto. Entonces les voy a pedir el favor que puedan ir abriendo Power BI con el proyecto con el que estábamos trabajando ayer y vamos a utilizar entonces la forma de Lookup Value. Listo, entonces ya acá tengo el mío. Me regalaron una reacción, porfa, cuando ustedes ya lo tengan abierto igual que yo. Listo, tengo la confirmación de Paula. Listo, ya tengo la confirmación también de Marta. Compañeros, buenas noches, profe, buenas noches, qué pena. Una pregunta. Nos pediste que por favor abriéramos el archivo que trabajamos ayer. Sí, el de Power BI. Ah, Con ok, ese vamos a muchas utilizar gracias. el Lookup Value. Listo, Alejandro.
Listo, entonces mientras lo van abriendo, entonces vuelvo acá. Entonces, en este caso, Relate, como lo vimos ayer, funciona a través de relaciones. Si la tabla está relacionada, yo puedo traer información de la tabla. En ocasiones, posiblemente vamos a tener datos que no estén relacionados a través de tablas, a través de esta lineecita. Para eso vamos a utilizar Lookup Value. Lookup Value es como un buscar B para los que tienen el conocimiento de la fórmula en Excel. En este caso tengo una columna que necesito traer a mi base de datos. Tengo, adicionalmente a ella, tengo un dato en común que comparte mi tabla con con la tabla que quiero traer la información. Entonces, por ejemplo, acá en la presentación les coloco un ejemplo de cómo utilizar este lookup values para traer información de una hoja a la otra. Dentro de nuestro archivo, nosotros tenemos una base de datos que se llama listado de productos y me gustaría traer a mi informe de ventas el, me gustaría traer a mi informe de ventas el ítem que se llama unidades en existencia. Se las muestro acá. Esta que se llama unidades en existencia. Me gustaría llevarla a mi informe de ventas para saber el valor de las existencias que yo tengo actualmente. Me gustaría, me gustaría llevarlo. Entonces, ¿existe una relación? Yo lo podría realizar a través de un relate. Pero en este caso, nosotros podemos utilizar un lookup values para traernos los valores. ¿Listo? Y vamos a observar que el lookup values nos puede servir mucho mejor para poder hacer cálculos implícitos inmediatamente y no tener que crear otra columna adicional como lo hicimos ayer. Entonces, en este caso, yo me voy a traer unidades de existencia a informe de ventas. ¿Listo? Les voy a colocar al WhatsApp, denme un segundo, la fórmula para que ustedes la tengan. Aunque hoy les comparto la presentación. Como hoy terminamos el tema, hoy les comparto la presentación. Listo, ahí se las coloqué para que lo tengan a la mano. Entonces les voy a pedir un favor, obsérvenme lo que yo voy a hacer y luego lo replican ustedes, ¿ok? Entonces yo me voy a ir a nuestra vista de tabla y me voy a nuestro informe de ventas, porque aquí en la última parte es donde yo quiero que me aparezca las existencias y quiero saber el valor de esas existencias. Las existencias son las cantidades de productos que tenemos en nuestro inventario. Entonces yo lo que quiero es traerme cuántas existencias hay para multiplicarlo por el precio unitario y que me dé el valor de las existencias. ¿Listo? Pero obviamente para conocer el valor de las existencias, lo mínimo que yo voy a necesitar es conocer cuántas existencias tengo. Entonces vamos a traernos eso. Como notan, no vamos a utilizar relate, vamos a utilizar otra fórmula que nos permite poder traer información cuando no tengo bases de datos relacionadas una con otra. Entonces le voy a dar nueva columna. Siempre estamos utilizando nueva columna para utilizar dash. En este caso me voy a traer la columna de las existencias. Existencias. Listo. En este caso vamos a utilizar la fórmula de lookup values, que fue la que les pasé. ¿Cómo está dividida esta fórmula? Esta fórmula está dividida de la siguiente manera. Acá abajo les coloco la explicación. La fórmula tiene tres partes. La primera parte de la fórmula lo que busca es, primero voy a traer la columna que necesito. Luego voy a decir qué dato en común comparte la base de datos. Está la información con mi base de datos propia. Vuelvo y repito, qué dato en común tiene la columna, perdón, la primera parte de la fórmula es que me traiga el atributo que necesito y luego colocar cuál es el dato en común que comparte esa base de datos que tiene esa información que estoy trayendo y mi propia base de datos. Entonces, voy a hacerme entender. Recuerda que ustedes simplemente me están viendo, ¿cierto? Entonces, en este caso, voy a volverme a la vista de tabla. ¿Qué necesito yo traer informe de ventas?
unidades en existencia. Esto es lo que yo necesito traer, las unidades en existencia. Ese sería el primer ítem. Necesito traerme de la base listado de productos las unidades en existencia. ¿Qué dato en común comparten ambas? ID de producto, del listado de productos, con el ID producto del informe de venta. Si yo conozco esas tres informaciones, yo perfectamente puedo realizar mis lookup values. Entonces yo me voy a informe de ventas, al de tabla, agregar nueva columna. Dijimos entonces que se llamaba existencias. Esto es igual a qué. La fórmula se llama lookup values. Recuerden, ustedes simplemente me están viendo, ¿listo? Lookup values. Entonces recuerden, la primera parte de la fórmula es necesito señalar ahí lo que necesito traer. ¿Y qué necesitamos traer? Las existencias. Las existencias. ¿Dónde estaban las existencias? Las existencias estaban en listado de productos. Entonces invoco la tabla, listado de productos y busco unidades en existencia. Ya tengo la primera parte de mi fórmula. Para pasar a la segunda parte utilizo una coma. En Excel, para las fórmulas se utiliza punto y coma. Para este lenguaje es coma lo que me separa cada atributo. La segunda parte dice, en esta base de datos donde tú trajiste esta información, ¿qué dato en común comparte con esta base de datos donde vas a traer la información? Entonces, dijimos que ambas comparten el atributo ID de producto. Entonces, invoco la tabla de donde traje esta información. ¿Cómo se llama? Listado de productos. De lista de productos encuentro el ID de producto, coma, y señalo el dato en común que tiene mi tabla. ¿Cuál es la tabla? Toda esta tabla, ¿cuál es? ¿Cómo se llama en la que estoy parado? Se llama listado de ventas, perdón, informe de ventas. Y, ay, estoy escribiendo mal. Informe de ventas, perfecto. Dame un segundo que me quedo mal. Listo. Informe de ventas. Entonces, ¿cuál es el dato en común? ID de producto, de listado de productos con el ID producto, por acá está, ID producto de mi informe de ventas, porque son los dos datos en común. Cierro mi fórmula y le doy enter. Y mire que me traen la información. Es como un buscar B. La primera parte es qué columna me voy a traer. La segunda parte es de esa columna que me traje la información, qué dato en común comparte. Y en la tercera parte de la fórmula es ese dato en común que está en mi base de datos. Mire que acá dice ID producto del listado de productos con ID producto, pero del informe de ventas. Siempre la parte 2 y la parte 3 es el dato en común de la otra base de datos y la tercera parte es el dato en común de mi base de datos. ¿Listo? Entonces, por favor, inténtenlo ustedes. Ahí les voy a dejar la fórmula en la pantalla y me levantan la mano cuando terminen, por favor. Listo, ya tengo la confirmación de Paula. Jonathan, Dime. yo lo hice, pero me trajo valores, pero y espacios en blanco, como si no los hubiese Compartan, encontrado. compartan su pantalla. Listo. Sí. Porque tenemos diferentes existencias. Y los demás, todos los otros valores sí Vámonos, están. vámonos a la base de datos de listado de productos, por favor. Y mira las unidades en existencia. Ahí hay bastantes. No hay ninguno que esté. Un segundo, yo Aquí miro hay que te unos tengo el cero. listado de productos. Sí, el 17. El 17 y el 5. El 5 está en cero y el Y el 17 17. está en Sí, cero.
Pero, por ejemplo, el 21 está en 3. Y allá en la fórmula que hiciste, el 21 no te sale 3. ¿O sí? Vuelve al informe de venta. No, está en la vista de informes. Al informe de ventas. Muy bien. Devuélvete a la fórmula. Ahora sí la... Ahora sí. Ah, tan raro. De pronto era algo de Tan la raro. RAM, pero ya salió bien. Sí, tan Listo, raro, ¿qué perfecto. sería? Bueno, Ni idea. Pero bueno, salió que es lo importante. listo. Gracias. No, así. Listo. Si a alguien no le salió, me dice por favor. Bueno. Entonces, en este caso, vemos que Lookup Values eh, nos permite poder traer esa información cuando yo no tengo, cuando yo tengo un dato en común. Puede que exista relación o no, es indiferente. Lo importante es que existan datos en común y obviamente que en este caso, pues si yo encuentro que acá tengo un producto, lo voy a buscar allá para que me lo traiga acá, ¿cierto? Es igual que un buscar de. ¿Qué es lo positivo de esto? Lo positivo de esto, acá yo tengo mi columna de existencia y ya vimos cómo la podíamos sacar. ¿Qué es lo positivo de esto? Voy a agregar una nueva columna. Y en este caso voy a llamarla valor de existencia. Valor existencia. Existencia. Bueno, en este caso, ¿cómo yo sacaría el valor de las existencias? Cada producto tiene un valor unitario. Y eso lo multiplico por la cantidad N que tengo de existencias. Esto me daría el valor de existencias por ese producto. Pero aquí pues tendríamos que crear una nueva columna. En este caso, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Nosotros podemos en una misma columna hacer toda la operación. Entonces, en este caso, el valor de las existencias sería igual a coger del informe de ventas, la tabla en la que estoy, coger el precio unitario y lo voy a multiplicar por el lookup values. Lo podemos colocar en un paréntesis. Dentro del paréntesis voy a colocar todo el lookup values que acabamos de hacer. Lookup values. ¿Cuál es el dato que necesito traer? Las existencias. ¿Eso dónde está? En listado de productos. Coma. ¿Cuál es el dato en común que tiene el listado de productos con mi base de datos? El ID. Entonces me voy al listado de productos, ID de producto, coma. ¿Y cuál es el dato que en común que tiene mi base de datos? ID producto. ¿Y en qué base de datos estoy? Estoy en mi informe de ventas. Informe de ventas, ID producto. Cierro uno, cierro dos paréntesis. ¿Por qué? Porque este lookup values, mire que acá yo empecé con paréntesis. ¿Para qué? Para que todo lo que se haga dentro de este lookup values me lo multiplique por el informe de ventas, por el precio, perdón, que está en el informe de ventas. Y entonces en este caso, miren que no necesité crear esta columna, sino que dentro de la misma, lo que yo hice fue multiplicar el precio unitario por cada información que me va a traer este lookup values en cada una de las, en cada uno de los registros. ¿Listo? Denme un segundo. Listo. Les voy a dejar ahí la pantalla para que ustedes lo puedan realizar y me comenten si tienen dificultades. Dime, compañera, Ingrid. Profe, hola, ¿puedes poner por favor el anterior? Que no me dio. Claro que sí. Gracias. Deme un segundito, yo le coloco tu símbolo de pesos, cero decimales. Ahora sí ya lo Profe, vi. Dime, Natalia. no, es que ahí cuando coloca listado de productos después de unidades de existencia, dice coma, listado de productos y no me da. ¿Cómo así? O Compárteme tu sea, pantalla en inicio. ya voy. No, pues sí parece no entender. Listo, te estamos viendo. Aquí, Ajá, aquí es listado, ¿cierto? listo.
porque tienes que quitar ese paréntesis, porque tú cierras el paréntesis significa que ya acabaste la fórmula. Ahora sí, coma. Ahora coma. Del listado de productos buscas el Ah, ID de producto. el ID de producto. Y ahí Y coma. aquí, coma otra vez. Ahora, de nuestra base de datos que estamos actualmente, que es informe de ventas, el dato en común se llama ID de producto. Entonces invocas primero la tabla, informe de ventas, y buscas ID de producto. Ahora sí, Mm, cierras paréntesis y y le doy das enter. enter. Ajá. Ah, ok. Ahora vamos a hacer lo que acabamos de hacer, crea una nueva columna. Listo. Nueva columna. A esa la vamos a llamar valor de existencia. Valor existencia. Eso es igual. Entonces, de la tabla, no, antes de lookup values, vamos a primero colocar qué es lo que vamos a multiplicar con el lookup values. Entonces, necesitamos saber cuánto es el precio unitario y multiplicarlo con lo que vamos a traer de existencia. Entonces, en este caso sería, de la tabla informe de ventas, tenemos que buscar el precio unitario. Precio unitario este. Exacto, espacio, y lo multiplicas, espacio, Multiplico. espacio, Espacio. y ¿con qué lo vamos a multiplicar? Con lo que vamos a traer del lookup values, o sea, lo volvemos a hacer. En este caso abres paréntesis y vamos a volver a hacer toda la fórmula. Lookup Look. values, ajá, eso es la lookup values, perfecto. Ahí se abre un segundo paréntesis, ¿sí viste? Entonces, eso quiere decir que Ajá. ahorita cerramos dos paréntesis. Entonces, ¿qué queremos traernos nosotros? Del listado de productos, queremos traernos las existencias. Este. Exacto, coma. ¿Qué dato en Coma. común tiene esa base de datos con la de nosotros? En lista de productos buscamos el ID de producto. Esta. Exactamente, coma. Coma. ¿Y qué dato en común tiene esa base de datos con la de nosotros? En el informe de ventas ID producto. Informe de ventas ID producto. Ahora sí, cierras dos paréntesis porque abrimos dos paréntesis. Le das enter. Y vamos a Ah, ok. verificar cuántas existencias están en ese primer registro 3. y cuánto es el precio unitario de cada una de esas tres existencias. Precio unitario 74.000. Y si multiplicas 3 por 74.000, da 223.914. Ok. ¿Listo? Aquí le doy pesos. Exactamente. Y aquí 0. Muy bien, eso para que no nos salgan decimales. Gracias. No, con todo gusto. ¿Alguien tiene dificultades para continuar? Hola, Jonathan, yo. Dale, Lorena, adelante, compártame tu pantalla. Bueno, estoy ya como en la segunda fórmula, Listo. pero me he Entonces, quedado ahí. borremos todo y solamente déjame el título de la columna que se llama Total Existencia. Igual y empezamos desde ahí. Listo. No, también bórrame la fórmula, todo simplemente el igualito. Entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? Nosotros qué hubiéramos podido haber hecho. Nosotros podemos haber cogido las existencias en esa columna y multiplicarlas por el precio unitario, ¿cierto? Ah, pero ven, ¿tú dónde estás parada? ¿En qué tabla estás? Ah, informe de ventas, ya. Perdón. Sí, estaba parada en informe de ventas, quería validar. Listo, vuelve otra vez a la fórmula. Párate en la columna para que se te habilite la... Entonces, valor de existencia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger esas existencias y las vamos a multiplicar por el precio unitario. Pero lo que vamos a hacer ahorita es eliminar esa columna de existencias. Lo que les quiero demostrar es que en una misma columna yo puedo llamar los datos y hacer una multiplicación o hacer una operación. ¿Listo? Ok, Entonces, en este caso, primero, lo que sea que vayamos a traer, lo vamos a multiplicar por precio unitario. Entonces, ahí, primero que todo, vamos a colocar
invocar la tabla en la que estamos, que es informe de ventas, precio unitario. Exacto, y buscas el precio unitario. Perfecto. A eso lo vamos a multiplicar. Exacto. Y ahí abres paréntesis y ahí vamos a traer el lookup values. Es decir, el informe de venta lo vamos a multiplicar con todo lo que nos va a traer de esa base de datos. ¿Listo? Entonces, el dato en común es, en este caso nos vamos a la base de datos del listado de productos, coloca listado para que te aparezcan las opciones. Escríbelo, tranquila que sigue, exacto. Y colocamos unidades en existencia. Para que la primera parte de la fórmula es, ¿cuál es el dato que quiero traer? Coma. La segunda parte es qué dato en común tiene esta base de datos que se llama lista de productos con la mía. Es el ID de producto. La base de datos lista de productos con ID de producto. Perfecto. Coma. Y la tercera parte es, si en listado de productos hay una base de datos que se llama ID de producto, ¿cuál es este dato en común que tiene mi base de datos? ¿En qué base de datos estoy yo? En informe de ventas. Informe de ventas. ¿Y cuál es el dato en común? El ID de producto. Cierras dos paréntesis porque abrimos dos paréntesis. Le das enter. Y ahí está. Listo. Ah, ok, gracias, Jonathan. Deme unos segunditos, ya sigo contigo, Marta, para que me muestres. Solamente quiero hacer algo. Como ya hicimos todo el valor aquí, pues existencias no tiene sentido, ¿no? Quiero hacer la anotación. Solamente lo traje era para explicar la fórmula. En este caso, lo que yo voy a hacer es eliminarlo. Existencias, ¿no? Porque pues yo necesitaba el valor de las existencias. Acá está. Este es el valor que yo necesitaba. ¿Por qué me traje primero existencias? Porque les quería explicar la fórmula. Pero mi interés con lookup values es saber que ustedes pueden llamar los datos, pero ahí mismo hacer operaciones. Es decir, nosotros con un lookup values pudimos habernos traído en una columna, aquí donde dice precio total, podríamos haber dicho informe de ventas, cantidad de ventas por lookup values y nos hubiera mostrado el precio unitario. ¿Ya? Y lo mismo acá en el valor del descuento. Esto nosotros lo trajimos con un related. Acá el valor del descuento nosotros lo hubiéramos podido haber hecho precio total por un lookup values y nos pudiéramos haber traído el valor del descuento. ¿Ya? Entonces solamente pues quería mencionarles que en este caso, por eso fue que eliminé existencias y dejé el valor de las existencias. Ahora sí, Marta, cuéntamelo todo. Marta, algo tienes el micrófono cerrado. Bueno, mientras Marta abre el Buena, micrófono. ya Ok, voy, qué listo. pena. Es que No, tengo aquí tranquila, un gatico que se me posesionó del teclado y casi no lo puedo quitar. no te preocupes. No, no he podido con las dos, estaba haciendo la segunda, pero para no Listo, quedarme, no te pero preocupes. no sé aquí, ya voy. Ahí ve mi pantalla. Sí, sí, señora. Bueno, entonces estaba acá, Listo, con vamos el con la primera segundo. entonces. No, vamos Ah, con bueno, la entonces borro primera. la, Borra bueno, todo entonces eso y voy a borrar empecemos todo. desde. Ajá. ¿Dónde está la X? Ok, Ahí donde está la X, hazle clic. La X roja. Exacto. listo. Porque estamos trayendo la información, es en informe de venta. Y ahí está parada en listado de productos. Permítame. Ujú, ya, Excelente. Ahí mismo. Ahí sí vamos a crear una nueva nueva columna. columna. Ajá. Entonces vamos a Ajá. practicar. Primero vamos a llevarnos las existencias solamente para practicar. Listo. Entonces a esa columna la vamos a llamar existencias. Recordemos esto Yo solamente tengo para una, practicar. perdón, yo tengo una inquietud en las fórmulas. Cuando uno va a llamar un dato, el primer nombre que le coloca
tiene que estar relacionado con un nombre que está en la base de datos, existencia, por ejemplo, con alguna de las bases No, de datos. Es que, no, el ¿no? título tú le puedes colocar lo que quieras, no hay ningún problema. Con tal es que Ok, no se parezca a otro, es lo corre. único. Ah, listo, sí. Porque ahí tenía, bueno, existencia, Ajá, igual. este es igual. Entonces, ahí es un igual. Ahora, la fórmula se llama lookup values. Look, como de mirar. Look, ok, eso. Mira que esta es la segunda. Le haces, listo, perfecto. Entonces recuerda, la primera parte de la fórmula es ¿qué me quiero traer? ¿Yo qué me Las quiero traer? Ay, existencias. exactamente. Y eso está en la base de datos del listado de productos. Recuerda que siempre lo primero que invocamos es la tabla. Entonces colocas listado de productos. O list. Entonces, listado de Ahí, productos. ahí te salieron Ajá. las opciones. ¿Y qué nos queremos traer de ahí? Las unidades en existencia. Exactamente, perfecto. Ya terminé la primera Ajá. parte, coma. Coma. Listo. Ahora, de esa base de listado de productos, ya vimos que el dato en común que comparte con nuestra base de datos es ID producto. Entonces tienes que colocar ahí, de esa base de datos, lista de productos, ID producto, porque es el dato en común. Míralo ahí y seleccionas ID producto. ID producto. Excelente. Coma. Ajá. Coma. Ese es el dato. Quítale ese espacio, porque creo que ahí no necesitamos espacio, sí. No me acuerdo, la verdad no me acuerdo si necesitar el espacio. Ese último paso, Marta, es si el dato en común ya se llama ID de producto, ¿cómo se llama en esta base de datos que tú estás trabajando? ¿Cómo se llama esta base de datos en la que tú estás sacando la columna? Informe de ventas. Exactamente. Entonces empiezas informe de ventas. Y si allá se llama ID producto, ¿aquí cómo se llama? ID Informe de ventas, producto. ID producto. Exactamente, son los datos en común. Cierras y le das enter. ¿Le doy algún paréntesis? Sí, cierras el paréntesis y le das enter. Listo. Ah, ya trajimos las existencias, ¿cierto? Bueno, yo Pero quiero entender, esas existencias son, no entiendo ahí cuál es el objetivo de estas existencias. esas existencias es de el producto que estamos vendiendo, cuánto hay en bodega. Ah, las existencias que hay en bodega, ya. Ajá. Ok. Pero a mí no me interesa saber las existencias. Acá yo estamos manejando plata. Entonces yo quiero saber el valor de esas existencias. Listo. Listo, entonces otra columna, Exactamente. nueva columna. Muy bien. Ahora, Marta, ¿cómo se sacaría el valor de esas existencias? ¿Cómo creerías tú que se saca el valor de esas existencias? Bueno, también le puedo colocar el nombre valor existencia. Exactamente. Tú le colocas el nombre que Igual, tú quieres. Ajá. entonces miro dónde está el valor de las existencias. El Estaría en el valor, ID producto. no, mira que ahí tenemos una información que se llama precio U, que ese es el precio unitario. ¿Te acuerdas? Cada producto Sí, tiene un precio. Entonces, sería coger cada precio el listado unitario. de producto. No, mira lo que está ahí en esa base de datos. Mírala ahí, ¿En esta? ubícala. Y en esa que tienes ahí mostrando. No, en la que tienes en Precio la unido. pantalla. En la que tienes en la pantalla. Ya. Yo ¿Sí ves que hay tengo el precio unitario. Ajá. un precio U? Sí, se llama precio U, ¿sí ves? Sí. Entonces coloco precio U. Sí, pero no, primero entendámoslo para que lo puedas hacer. El Ok. valor de la existencia, ¿qué es? Es coger ese precio unitario y multiplicarlo por las existencias que yo tengo en bodega, ¿cierto? Correcto. Pero lo que vamos a Entonces hacer yo cojo. nosotros, Ajá. dame un segundo, vamos por partes. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a, en una sola columna, hacer la multiplicación y traernos la información a través de un lookup values, para no tener que hacer tantas columnas con la misma información. ¿Me hago entender? Listo. Sigamos, yo voy escuchando. Ajá. Listo. Entonces, en este caso, vamos a coger en nuestra tabla informe de ventas, precio unitario, Informe de venta. precio eh, U, muy bien. A eso lo voy a multiplicar con lo que me traiga la por fórmula. Entonces vamos a abrir un paréntesis y vamos a volver a escribir la fórmula que hicimos ahorita. Lookup values, no, lookup values,
La fórmula se llama lookup de values. lo Ok, exacto. La primera parte es que me quiero traer las existencias. Estamos repitiendo todo lo que hicimos ahorita. Las existencias, ¿dónde está? Invoco la tabla listado de productos. Muy bien. listado de Ajá, producto. ajá. Unidades en existencia. Listo. Vamos a hacer exactamente lo que hicimos ahora. Y le escribo unidades en existencia. Sí, porque estamos haciendo exactamente lo que acabamos de hacer ahora. Coma. Ajá, coma. ¿Cuál es el dato en común que tiene el listado de productos? El ID producto. El listado, el ID, ¿cómo se llama? El ID producto. Sí, adelante. El ID producto. Sí. Estamos repitiendo todo lo que ya En- hicimos ahorita. entonces, eso estaría el listado de producto, ID producto. Espere que no veo a veces. Aquí este. Perfecto, sí. Y Ujú, en la base de datos a coma. coma. En la base de datos actual que se llama informe de ventas, ¿cómo se llama ese dato en común en nuestra base de datos? Informe de ventas. ID producto. Exactamente. Informe de ventas, ID producto. Y como Listo. abrimos dos paréntesis, cierras dos paréntesis. Enter. Y Ese es ya el puedes, costo de lo. ese es el valor de la existencia, exactamente. A precio Ajá. de venta, ¿no? Ok. Ahora, puedes Precio. eliminar la columna de existencia, porque esa simplemente era como para poderles mostrar el ejemplo. La ultimita, la antepenúltima. Esta. Existencia. Eso, la puedes eliminar, Listo. porque esa solamente Eliminar. era para ejemplo. Clic derecho, eliminar. No, no, Sí, le estoy filtrado dando no. clic Clic derecho, derecho. eliminar. Exacto. Porque esa solamente lo hicimos como para poder explicar para qué servía lookup values. Pero aquí ya la juntamos con una fórmula. Listo. Perfecto. Muchas Vamos. gracias. Bueno, eso me Bueno, hace con gusto. gracias. Con gusto. Ingrid, cuéntame todo. Creo que tenía la manito ahorita levantada. Ya, profe, era que no me he dado la fórmula, pero ya. Pero a ¿Cómo ve mí la me dio al compañera? final, sí, pero a mí me dio con un solo, cerrando un solo corchete. ¿Un solo paréntesis? Sí, eso, paréntesis. De pronto solamente abriste un paréntesis al principio, no los dos. Pero bueno, con tal que te Mm, haya dado, sí, no, pero ya no me tiene dio. mayor Ujú. insisto. Excelente. Paula, Gracias. cuéntame todo. Pues en mi caso yo no abrí los paréntesis, automáticamente la fórmula lo iba tomando y le di enter. Y Ah, tomó ok, o los sea, datos. no utilizaste este paréntesis de inicio. No, yo leí por, el signo por y escribí la fórmula y salió. Y allí Ah, no. listo. No hay ningún problema. Pues digamos que por temas de orden uno podría colocar un paréntesis, pero si les da porque la fórmula no es como tan, no tiene tantos requisitos, no hay ningún inconveniente. Lo importante es que les haya podido dar. Por costumbre, si vamos a utilizar una fórmula con un cálculo, meterla dentro de un paréntesis. Y son dos paréntesis porque la fórmula de lookup values trae un propio paréntesis de apertura, más que todo por eso. Listo. Entonces, en este momento, en la base de datos que tenemos, en informe de ventas, me gustaría traer el nombre de la venta. Es decir, que en esa base de datos de ventas, en esta, aquí, en vez de aparecer zona, o sea, acá está la zona 321, pero me gustaría que aquí al final me apareciera el nombre de la zona. Entonces les voy a dar 10 minuticos para que utilizando lookup values me traigan a informe de ventas el nombre de la zona. ¿Listo? ¿Es clara la instrucción? ¿Me confirman, por favor? Profe, repítame. Van a utilizar la fórmula lookup values y necesito que me traigan el nombre de la zona. Entonces, mire que acá tenemos un nombre de zona y ese nombre de zona es UTP, centro, circunvalar, lo que habíamos visto ayer. Yo quiero que este nombre de zona me aparezca en informe de ventas, acá en la última columna. A través de lookup values, por favor, tráigame el nombre de la zona. Ok. Listo.
10 minuticos, regreso con ustedes, 7:52. Listo, perfecto. ¿Cómo le hiciste? Bueno, pues lo primero que hice fue buscar cuál era como la base de datos que tenía como la información de las zonas. Me dirigí pues como a las conexiones y encontré que hay una base de datos que se llama zonas, entonces lo que hice fue llamar la base zonas, nombre de la zona, coma, el dato en común entre las dos bases, que es pues zonas, valga la redundancia, pero de la base que voy a exportar. Le doy coma y le doy el valor en común de la base que estoy trabajando, que es informe de ventas, y pues el dato es zona. Cerré el paréntesis y le di enter. Perfecto, listo. Lorena, muy amable, quedó muy bien, muchas gracias. Vale, gracias. A ti. Nelcy, ¿me puedes compartir tu pantalla, por favor? Sí. Ah, bueno, lo primero que hice fue crear la nueva columna. Le coloqué un nombre, zona venta. Luego, lookup value, Ajá. buscar la columna que quería traer, que era nombre de zona. Muy bien. Luego buscar en esa tabla la relación con mi tabla y era zona. Perfecto. Muy Y en bien. mi tabla, informe de venta, ¿dónde estaba? En zona. Y ya, ahí me dio. Excelente. Déjala ahí un momentico para que las compañeras la puedan ver y quede en la grabación. Y muy buen trabajo, Lorena y Nelcy. Muy buen trabajo. Sí, o sea, prácticamente lo que hace Lucas Values es, ¿qué datos, qué base de datos me voy a traer? ¿Qué atributo de la base de datos me voy a traer? Pues en este caso me están pidiendo el nombre de la zona. ¿Eso en dónde está? En la hoja, en la base de datos de zona. Entonces ahí, perfecto, porque ya lo ubicamos y ya tenemos la primera parte de nuestra fórmula. Luego me dice, ¿qué dato en común comparten ambas? Ambas tienen un dato en común que se llama zona. Ni ID zona ni nada, no. Zona, que es el número de la zona. Ese dato comparte mi base de datos de zonas con mi informe de ventas. Y esa era la segunda atributo, perdón, la segunda parte de mi base de datos, justamente era eso. El dato en común que tiene esta base de datos que me traje la información, que era zonas, y la tercera parte de la fórmula es, ¿cómo se llama? Ese atributo en mi base de datos, que también se llama zonas. Listo, perfecto, Nelson, muy amable, muchas gracias. Ok, profe. Listo, perfecto. ¿Alguien quedó con alguna duda de lo que acabamos de hacer? Yo, Dale, perfecto, Manuel, le comparten su pantalla y dinos qué dudas tienes. Es que yo, espérate. Aquí me está escuchando. Oiga, déjeme decirles que ustedes me enviaron la lluvia, ya está empezando a llover fuerte. No, ha llovido durísimo. ¿Tu merced también está en Cali? Sí. Ah, ok. Mire lo que me sale aquí. No se han pasado suficientes argumentos a la función loop. Bueno, el número No mínimo de estamos viendo, argumentos. no estamos viendo tu pantalla. Ah, perdón. Claro, Profe, a claro, usted también claro. se le fue la luz, la energía. No, pues al momento solamente está lloviendo fuertecito. Pero al momento no se ve la energía. Estaba relampagueando muy feo yo. Uf, Me lo, manda- Me lo mandaron ustedes porque yo estoy en Cartago. Ah, Listo. Entonces, nombre de zona. pero Está muy aquí bien. le voy a mostrar esto. No se han pasado suficientes argumentos a la función. Lo Claro. que el Lucas número Valles. mínimo de argumentos para la función es 3. Exactamente, porque la fórmula tiene tres partes. Ahí me estás colocando que nos vamos a traer el nombre de zona de la hoja zonas. Ahí está muy bien. Pero ya lo borraste. Entonces,
Borra todo Bueno, desde el ahora. principio de la fórmula solamente. Ay, no, déjame la fórmula, Lucas Values está muy bien. Entonces, vamos a entender el ejercicio. ¿Qué necesitas traerme? La zona. El nombre de El la nombre de zona. la zona. Exacto. ¿Y en qué base de datos está? En zona. Exacto. Míralo ahí. Zona, nombre de zonas. Perfecto. Ya tengo el primer argumento. Coma. Coma. Es que aquí es donde me quedo. Me voy para la segunda. La base de datos zonas y esta base de datos, ¿qué dato en común comparte? Zona, zona. Exacto. Zona, que es el que tiene el número de la zona. Perfecto. Coma. Coma. En esta base de datos en la que estás, ¿cómo se llama ese atributo? Ah, en el Excel. En esta. No, Informe en de esta ventas. base de datos en la que estamos. Sí, sí, informe de ventas. Exacto, informe de ventas. ¿Y cómo se llama ese atributo en informe de ventas? Escribe informe de ventas. Listo. Informe De de todos ventas. esos, ¿cuál es el atributo que es igual a zonas? ¿Dónde está? Bajas un poquitico porque todavía tienes. ¿Dónde está acá? Sí, pero tienes que bajar otro poquitico más. ¿Cómo bajo acá? Con el teclas de navegación si quieres. Ah, aquí. Ajá. En este. ¿Sí? Cierras Cierro acá y y le le das doy enter. ya. Que Ah, recuerde, la fórmula tiene 3 pasos. Uno, ¿qué me quiero traer? Segundo, de esa base de datos donde me traje la información, ¿qué dato en común tiene con mi base de datos? sí. Y la tercera es cómo se llama este dato en común en mi base de datos. Mi base de datos es este Excel que estoy mostrando. Es en esta base de datos que se llama informe de ventas. Ok. Esa es en la que Listo. estás parada y estás creando la fórmula. Esa es tu base de datos en la que vas a traer la información, que sería el tercer argumento. Listo. Ah, ya, bueno, muchas gracias. Con todo gusto, para servir. Y efectivamente, aquí de todos modos yo dejo en la presentación cómo era la solución de ese lookup value. Listo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomarnos un pequeño receso. Yo creo que podemos tomarnos los 10 minutos. Vamos a dejar Dash hasta aquí. Regresamos entonces a las 8:08 y nos vamos a concentrar 100% en el proyecto. Me preocupa porque solamente hasta el momento me han confirmado Nelcy, Marta, Paula Andrea, Lorena, Carmen, Hilda e Ingrid por el chat que van con el proyecto. Y somos aproximadamente como entre 13 y 15 personas los asistentes. Entonces, los que quedan pendientes, por favor, confírmenme por el WhatsApp que están haciendo el proyecto. Vamos a ir a break, que son las 7:58. Regresamos a las 8:08. En este caso no voy a seguir grabando,